Hola, bienvenidos. En este video hablaré sobre las razones de endeudamiento, también llamadas razones de apalancamiento. Las razones de endeudamiento son indicadores que miden el nivel de obligaciones que tiene la empresa. Recordemos que el financiamiento de la empresa o negocio se puede obtener de dos fuentes: financiamiento externo, mediante acreedores, y financiamiento interno, que consiste en la obtención de recursos a través de los socios. Por lo tanto, desde el punto de vista de la empresa, las razones de deuda sirven para observar con el dinero de quién se está trabajando, en qué grado nuestros activos están comprometidos con las fuentes de financiamiento. Desde el punto de vista del acreedor, por ejemplo, bancos, proveedores, les permite determinar hasta dónde puede otorgar créditos a la empresa, ya que necesitan conocer si la empresa contará con el efectivo para cumplir con los compromisos de pago. En resumen, tanto para los acreedores como para los socios o propietarios, este indicador mide el nivel de riesgo que tienen sus inversiones y la probabilidad de recuperar las mismas. Las razones de endeudamiento más utilizadas tenemos la razón de deuda, concentración de deuda, los indicadores de apalancamiento y la razón de cargos de interés fijo. A continuación se indican las fórmulas y la interpretación de cada una de ellas. Iniciemos con la razón de deuda. Esta refleja el grado de endeudamiento total de una empresa en relación al total de sus activos. Se calcula dividiendo el pasivo total entre el activo total. Es decir, refleja qué tanto están comprometidos los activos de la entidad, los cuales son la suma de activos circulantes más los activos fijos, para poder cumplir con todos los pasivos, con el total de los pasivos, es decir, el pago total de las obligaciones, tanto a corto como a largo plazo. Esta división nos dará un índice, y podríamos tener tres escenarios: mayor a 1, igual a 1 o menor a 1. Evaluemos qué significa cada uno de estos resultados. Para que la relación sea mayor a 1, las deudas totales superan los recursos propios. Si este indicador es menor a 1, la entidad tiene más activos que deudas, es decir, es favorable para la empresa. Se puede evaluar seguir endeudándose para invertir y crecer. Si este indicador es igual a 1, los activos de la empresa son igual a los pasivos de la empresa. Es bastante riesgoso. Apliquemos la fórmula en este balance general. Al sustituir valores nos da una razón de deuda de 0,4, es decir, 40%. Multiplicar 0,4 por 100. Este valor de razón de deuda se interpreta como: por ser menor a 1 o menor al 100%, indica que los activos totales son mayores que las obligaciones totales de la empresa. Es positivo, es bueno. Es decir, 40% de los activos de la empresa están comprometidos con sus deudas con los acreedores. Por cada unidad monetaria, sea dólar, euro, pesos, que tiene la empresa invertidos en activos, 40 centavos o 0,4 unidades monetarias son financiadas por acreedores. La segunda razón de endeudamiento a evaluar es la concentración de deuda. Este indicador representa la relación de deuda de corto plazo respecto a la deuda total. Se calcula dividiendo el pasivo circulante entre el pasivo total. Apliquemos la fórmula en este balance general. Al sustituir valores, la concentración de deuda a corto plazo es de 0,36, es decir, 36%. Veamos su interpretación. 36% de las obligaciones de la empresa están comprometidas con los acreedores, bancos, proveedores y empleados. En otras palabras, los acreedores a corto plazo participan en 36% del financiamiento de la empresa. Cuanto menor sea este indicador, permite evaluar mayor endeudamiento siempre que la rentabilidad lo permita. Pasemos a los indicadores de deuda en relación al patrimonio. Estas tres razones se conocen como apalancamiento financiero de una empresa. Miden el grado de compromiso del patrimonio de los propietarios y socios con los acreedores. Tenemos la relación de deuda total respecto al patrimonio, la relación de deuda a corto plazo respecto al patrimonio, la relación de deuda a largo plazo respecto al patrimonio. Iniciemos con el endeudamiento total, también llamada deuda total a patrimonio o apalancamiento financiero. Mide el grado de compromiso del patrimonio de los socios con todos los acreedores de la empresa. Aplicando la fórmula NET nos da un resultado de 0,67 o 67%. Y la razón de endeudamiento a corto plazo mide el grado de compromiso del patrimonio de los propietarios o socios con los acreedores a corto plazo. Al sustituir los valores resulta 0,24, es decir, 24%.
Y la razón de endeudamiento a largo plazo mide el grado de compromiso del patrimonio con los acreedores a largo plazo. Al sustituir valores, nos da como resultado 0,43 o 43%. Veamos su interpretación. Es decir, por cada unidad monetaria de patrimonio, el 67% lo representan las deudas con terceros, de los cuales 24% son endeudamiento a corto plazo y 43% son endeudamientos a largo plazo. Si tenemos un endeudamiento financiero alto, la empresa tendrá que destinar gran cantidad significativa de flujo de caja al pago de estas deudas. Una razón de endeudamiento total que sea alta no inspira demasiada confianza en un prestamista, ya que su capacidad de pago podría estar restringida. Por otro lado, un índice de endeudamiento bajo no es necesariamente lo ideal. La compañía no está usando un apalancamiento adecuado para maximizar sus beneficios. Por otra parte, representa un riesgo menor para el prestamista, debido a que hay altas probabilidades de que pague su préstamo. Por último, la razón de cargos de interés fijo, denominada en ocasiones razón de cobertura de intereses. Mide la capacidad de la empresa para realizar pagos de intereses contractuales. Su fórmula es utilidades antes de intereses e impuestos dividido entre los intereses. Las utilidades antes de intereses e impuestos se le conoce como EBIT, por las siglas EBIT. De acuerdo a la relación de estas dos cuentas, la razón de cargos de interés fijo puede ser mayor a 1, igual a 1 y menor a 1. Mayor a 1 significa que las utilidades son mayor que los intereses a pagar. Eso es positivo. Es decir, la empresa puede pagar con las utilidades obtenidas sus intereses. Y además podría tener la capacidad de incurrir en nuevas deudas. Las razones de cargo de interés fijo igual a 1 significa que las utilidades son iguales a los intereses para pagar. La empresa utiliza todas las utilidades operativas para pagar los gastos financieros, por lo tanto no va a obtener utilidades netas. Y si la razón de cargo de interés fijo es menor a 1, significa que las utilidades son menores a los intereses a pagar. Es decir, la empresa no es capaz de cubrir la morosidad de los intereses. Acá vemos un estado de resultados hipotéticos de una empresa de construcción. Sustituyendo los valores en la fórmula de razón de cargos de interés fijo, resulta 6,76. Significa que con las utilidades que genera la empresa se puede cubrir los pagos de interés 6,76 veces. Cuanto más alto es su valor, mayor es la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones de intereses. Es importante comparar los indicadores de la empresa con empresas similares del sector. Por ejemplo, esta tabla muestra la razón de cargos de interés fijo promedio para algunas empresas de diferentes ramos. Si comparamos el valor de razón de cargos de interés del ejemplo anterior, que era una empresa de construcción, cuyo valor de razón nos dio 6,76, vemos que para el sector de construcción los valores promedios para años indicados son similares o mayor. Por otra parte, algunas entidades de financiamiento ya tienen un promedio de los indicadores de endeudamiento, es decir, clasifican a los clientes como bajo, mediano o alto riesgo para pagar los créditos. Con esto finalizamos las razones de endeudamiento. Gracias y te invito a continuar viendo los videos de finanzas que presento en mi canal.